Bien, entonces empezamos de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos del derecho del trabajo, por darles una especie de introducción lógicamente, siempre, o mejor dicho, por antonomasia, la asociamos al binomio empleador-trabajador. Y eso es muy lógico, en virtud de que es el empleador quien históricamente se ha servido de la fuerza de trabajo de los trabajadores para obtener un provecho. Este provecho se refleja por regla en riqueza. Y esta riqueza es la que, bajo un principio de justicia distributiva, debería de repartirse entre todos los involucrados en la generación de esa riqueza. En resumen, si es que hay actores en la generación de un resultado, de un fruto o de riqueza, como le refería hace un momento, son estos actores quienes deberían, el deber ser de las cosas, deberían verse beneficiados de esos frutos, de esos resultados. Más aún, si partimos de que la relación entre el empleador y el trabajador es una relación laboral desigual, en el sentido de que es el empleador quien tiene todas las herramientas o la mayoría de herramientas para ejercer una posición dominante respecto del trabajador. Por ejemplo, tiene poder económico y las facultades, por aterrizarlo en la legislación peruana, facultades que le confiere el ordenamiento jurídico, tales como dirección, fiscalización y sanción. Ahora bien, es precisamente con relación a esta dinámica, con relación a la necesidad de que el trabajador goce de algunos beneficios en función al crecimiento o a la sostenibilidad financiera de su empleador, que nacen los beneficios sociales. Los beneficios sociales tienden, pues, o son una suerte de alicientes, estímulos creados por ley que tienen por finalidad la de dar una mayor, un mayor alcance a la propiamente contraprestación derivada de la prestación de servicios. Es decir, son aspectos de naturaleza remunerativa que no son lo mismo a una remuneración y son creadas por ley. Los beneficios sociales, concebido en el tanto a nivel supranacional como a nivel nacional, están referidos a la posibilidad de que el trabajador pueda satisfacer necesidades que no están estrechamente vinculadas a lo habitual, a lo cotidiano. Por ponerles un ejemplo, con cargo a profundizar más adelante, en el tema de las gratificaciones, que es un beneficio social de naturaleza legal, el legislador se ha puesto en el escenario de que en los meses de julio y de diciembre, al ser meses de mayor demanda recreativa, de mayor participación familiar en eventos de entretenimiento, lógicamente demanda un mayor gasto. Y es en este escenario, en el tema de las fiestas patrias y de las fiestas navideñas, en las que el legislador dispone, pues, por ejemplo, en el caso del régimen de la actividad privada, que como ustedes ya saben es el regulado por el decreto legislativo 728, se disponga que la remuneración es el pago de otro sueldo. Centrando más el ejemplo, si mi remuneración, por ejemplo, por ponerles un caso, asciende a 930 soles, la remuneración mínimo vital, la gratificación ascenderá a los 930 soles más el 9% de dicha
de dicha remuneración que ya está determinada por ley. Ahora bien, la pregunta que deberíamos realizarnos acá nosotros es, en lo que respecta a nuestra legislación, ¿dónde es que podemos encontrar la base constitucional para nosotros poder hacer referencia a los beneficios sociales? Dicho de otro modo, ¿existe alguna base para que estos beneficios sociales se materialicen? ¿O simplemente basta con ese deseo que tiene el trabajador de poder ser parte de estos beneficios que también son exigidos, como resulta lógico, producto de su trabajo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay una base legal, una base constitucional? Bueno, la respuesta está en el artículo 24 de la Constitución Política. En este artículo se establece lo siguiente: el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Lógicamente, en este primer párrafo del artículo 24 se habla de la necesidad de que la contraprestación por regla, por excelencia o por antonomasia, como quieran llamarle, es la remuneración. Pero no solo basta la remuneración, sino que ésta sea equitativa y suficiente. Ahora bien, en el segundo párrafo de este artículo se señala que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del trabajador, del empleador, disculpen. Entonces, acá nosotros ya estamos advirtiendo que existe base constitucional para nosotros poder alegar o argumentar que es un derecho. Pero es un derecho el exigir el pago de los beneficios sociales derivado de una relación laboral. Y esto está en función a que, producto de la relación laboral, hay deberes, hay derechos y hay obligaciones. Centrémonos en los derechos y en las obligaciones. Por ejemplo, el deber o la obligación del trabajador es, en términos generales, poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, estar disponible para las indicaciones o lineamientos que dé el empleador, mientras que por parte del empleador, un derecho será el ejercer las facultades de dirección, fiscalización y sanción. Con relación a las obligaciones, la obligación del empleador por regla es la de corresponder la prestación de servicios del trabajador con el pago de una remuneración. Y producto de esta disposición constitucional, la que hemos leído del artículo 24 de la Constitución Política del Perú, del año 1993, es que nosotros indicamos el tema de la base constitucional de los beneficios sociales. Y este artículo, bajo una interpretación sistemática por ubicación de normas, nos permite concordarlo con el artículo 26
de la Constitución Política del Perú. ¿Qué establece este artículo 26? Establece principios laborales con base constitucional. El principio número 1 es el principio de igualdad de trato, que como ustedes saben está referido fundamentalmente a dos dimensiones: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. Igualdad ante la ley significa que quien interpreta la ley no debe establecer criterios diferenciadores en términos generales, e igualdad en la ley ya no está referida a aquel que la interpreta, sino está referida al momento de elaborar o, en sentido estricto, la norma propiamente. Es decir, que la norma no establezca criterios diferenciadores para regular tal o cual cosa, salvo que hayan criterios objetivos para ello. Por ejemplo, en el caso de la preferencia a las madres gestantes, a los ancianos, a los menores de edad o a las personas con discapacidad. Les citaba este artículo 26 porque lo más importante con relación al tema lo encontramos en el numeral 2 de dicho artículo, y es el que está referido al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. ¿Por qué debemos interpretar de modo concordante el artículo 24 con el numeral 2 del artículo 26 de la propia Constitución? Por lo siguiente, en el artículo 24, como lo referí hace un momento, se le da la base, el soporte constitucional al derecho que tiene el trabajador de que se le paguen beneficios sociales. Por su parte, el numeral 2 del artículo 26 establece el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y por la ley. Recordemos, centrándonos en este caso, en el ámbito constitucional, mejor dicho, recordemos que los beneficios sociales tienen base constitucional. Entonces, el trabajador no puede renunciar a aquellos derechos que ya han sido reconocidos por la propia Constitución. A este principio se le conoce como el principio de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral. Y no es más que la imposibilidad o la prohibición de avalar el despojo de derechos que le son inherentes al trabajador producto de la relación laboral y que tienen un sustento legal o constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, todo pacto contrario a lo dispuesto por la Constitución o a lo dispuesto por la ley deviene en nulo, deviene en inválido. Entonces, esto nos da una apreciación con relación a la exigencia que debe existir cuando no se respeta este derecho. Y esta exigencia va de la mano de la posibilidad de reclamo en vía judicial cuando a un trabajador no se le han cancelado los beneficios sociales. Veamos, los beneficios sociales, para que ustedes tengan una referencia introductoria, son de dos tipos: beneficios sociales de naturaleza legal y beneficios sociales de naturaleza convencional. Los beneficios sociales de naturaleza legal son aquellos, como su nombre lo dice, creados por ley. Y centrándonos en el régimen del Decreto Legislativo 728, al que le llamaré en lo sucesivo régimen laboral de la actividad privada, se contemplan 5 beneficios sociales de carácter legal. Tenemos a las gratificaciones, vacaciones, asignación familiar,
CTS y participación en utilidades. Entonces, estos son los 5 beneficios que contempla nuestro ordenamiento jurídico que tienen como fuente la ley. Y con relación a los otros beneficios sociales, es decir, a aquellos de naturaleza convencional, son aquellos que derivan, por lo general, de convenios o acuerdos de naturaleza colectiva. Es decir, cuando gremios sindicales, en ejercicio de la representatividad que tienen respecto de un grupo de trabajadores, celebran con el empleador un convenio colectivo. Y este convenio tiene fuerza de ley, pero verán ustedes que no en todos los casos y no en todas las relaciones laborales existen beneficios que nacen de este tipo de acuerdos. Ahora, con relación a estos beneficios sociales y a la posibilidad de exigir su cumplimiento en vía judicial, no implica de que tampoco pueda denunciarlos en vía administrativa. Es decir, ante la eventualidad de que un empleador se niegue al pago de los beneficios sociales, el trabajador o ex trabajador, de ser el caso, tiene la posibilidad de ir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a la SUNAFIL, para exigir que se den las actuaciones inspectivas que tiendan a corroborar el incumplimiento a la normativa de carácter sociolaboral, es decir, aquella normativa que está referida a la armonía que debe existir en las relaciones laborales. Tal es así, señores, que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores que tiendan a multar por incumplimientos de este tipo a los empleadores. Recordemos, pues, que dentro de la escala sancionadora de la SUNAFIL hay 3 tipos de infracciones. Infracciones leves, que son las de menor rango, porque se entiende que afectan aspectos de mero trámite o de carácter formal. Infracciones graves, que son aquellas infracciones referidas a la lesión de bienes jurídicos de mayor valor, e infracciones muy graves, que son aquellas infracciones cuya peculiaridad es que evidencia la lesión o la afectación de derechos de carácter, en términos generales, de carácter o de relevancia constitucional. Entonces, las multas oscilan desde 50 para las 50 unidades impositivas tributarias para el caso de las multas leves, 100 unidades impositivas tributarias para el caso de las multas graves y 200 UITs para el caso de las multas muy graves. Entonces, hasta acá han tenido una referencia bastante general, por decirlo así, de lo que corresponde a los beneficios sociales. Resumiendo un poco, les he referido que son derechos que tienen base constitucional y que en virtud a la base constitucional establecida en el artículo 24 de la Constitución tienen el carácter de irrenunciable, porque así lo establece también la propia Constitución al regular el principio de irrenunciabilidad de derechos. Otro aspecto a considerar de base constitucional es el referido a que estos trabajadores o la preferencia en el pago de los créditos laborales prevalecen sobre otros de naturaleza diferente, y también que ante la posibilidad de invocar estas disposiciones constitucionales en sede judicial, se puede, pues,
tener un criterio de predictibilidad en el sentido de que el pronunciamiento judicial saldrá a favor del trabajador. En tanto, el empleador no pueda demostrar que ha cumplido con pagar en su oportunidad o pagar en todo caso al trabajador. Habiendo hecho esta breve referencia o breve introducción, antes de adentrarme en lo que corresponde al primer beneficio social, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, a ver, en este caso voy a activar la opción de si desean hacer alguna consulta por vía escrita, la pueden hacer en la opción escribir preguntas, donde ustedes pueden formular la pregunta y acá se nos va a enviar lo que es la pregunta vía escrita. Asimismo, las personas que deseen participar por voz en vivo solamente pueden pulsar el icono de levantar la mano si desean hacer alguna participación por voz. En este caso, doctor César, no hay ninguna para la cual todo nos queda muy claro, podemos continuar. Muy bien, Samuel. Muchas gracias. Bien, como les indiqué hace un momento, el enfoque de esta disertación está orientada a los 5 beneficios sociales de naturaleza legal que les referí. El primero de ellos es el de la asignación familiar, luego el de las vacaciones, gratificaciones, CTS y participación en utilidades. Entonces, me centraré en primer término en la base legal, en nuestro ordenamiento jurídico. Abordaré algunas precisiones doctrinarias sobre cada beneficio social y finalmente citaré o comentaré alguna sentencia o pronunciamiento judicial referido a cada beneficio social que vamos a abordar. Bien, el primer beneficio social que me parece bastante interesante de comentar, pese a que ya es un beneficio que data de casi 30 años en nuestro ordenamiento jurídico, es el de asignación familiar. El beneficio de asignación familiar incluso se crea en el marco de la Constitución de 1979, que como ustedes conocen, tiene un enfoque mucho más garantista, más tuitivo al trabajador respecto de la vigente Constitución de 1993. Y quizás por eso es mucho más, entiendo yo, más clara, menos ambigua que la normativa que en materia de beneficios sociales se expidió con posterioridad. En este beneficio está regulado por la ley 25129 y de solo el tenor de la ley nosotros podemos advertir cuál es su sentido. Por ejemplo, esta ley está referida a la asignación familiar, lógicamente, pero señala que los trabajadores de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por toda asignación familiar. Ustedes saben que a partir del 1 de mayo de este año, o mejor dicho, a partir del mes de mayo de este año, a través de una disposición de carácter reglamentario refrendada por el Ministerio de Trabajo, se aprobó que la remuneración mínima vital ascendiera de 850 soles a 930 soles. Entonces, lo que establece esta ley, que como les digo, tiene casi 30 años, puesto que es del año 1989, es que este beneficio social representa el 10% de la remuneración mínima vital. Inicialmente,
hubo alguna confusión que me parece no tenía muchos argumentos, en el sentido de que hubo algunos casos en donde, por ejemplo, en el Estado, que si bien es cierto es el ámbito público, pero hay colaboradores del Estado, servidores públicos, cuyas relaciones laborales con el Estado están bajo los alcances del decreto legislativo 728. Y hubo casos en el sentido de que si es que algún trabajador ganara o ganaba, por ejemplo, 1.500 soles, entonces lo que hacía era pedir el 10% de esa remuneración, lo que equivaldría a 150 soles. Sin embargo, vean ustedes, la norma es bastante clara, como les decía al inicio, con relación al porcentaje que corresponde por este beneficio, y también con relación a qué tipo de concepto se refiere. La norma establece los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. Habla de remuneraciones y tal vez por eso, entiendo yo, hubo algo de confusión al respecto. Percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal. Entiéndase ingreso mínimo legal como remuneración mínima vital. La terminología ha cambiado, pero el concepto aludido es el mismo, como aquel parámetro remunerativo mínimo que establece el Estado, en el entendido de que le va a garantizar costear sus necesidades básicas para que tenga una vida digna. Más allá de la discusión referida al hecho de que si 930 soles pueden garantizar condiciones de vida dignas o no, lo cierto está que al tratar de este beneficio social debemos abocarnos únicamente al hecho de entender que está en función, o su cálculo está en función a la remuneración mínimo vital. Trasladando el ejemplo de los 1.500 soles, quiere decir que si yo ganase en el régimen de la actividad privada 1.500 soles y tuviese uno o varios hijos menores de 18 años por regla, entonces me correspondería por este beneficio a la fecha 93 soles, ya que es el 10% de la remuneración mínimo vital. Entendiendo de que es 930, el 10% son 93 soles. Ahora, hay otro aspecto que merece comentarse también sobre la norma, y es el referido a la posibilidad de que este aspecto sea ya regulado a través de una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque la norma establece que corresponde el 10% de la asignación familiar en función a la remuneración mínimo vital, en el caso de que las remuneraciones no hayan sido reguladas por negociación colectiva. O dicho de otro modo, las remuneraciones de la actividad privada que no se regulen por negociación colectiva generarán que aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos por ley reciban, por concepto de asignación familiar, el 10% de la remuneración mínima vital.